ustedes estarán de acuerdo en que hemos asistido a dos muy interesantes presentaciones, particularmente en el caso de Roberta, pues yo quiero destacar como la objetividad, la imparcialidad que ha tenido su presentación desde el punto de vista tecnológico. Esa idea que a veces se pierde de que el cambio climático realmente va a afectar todas las actividades de la cadena y todas las fuentes de generación. No hay quien se salve. Esto es una cosa que tenemos que trabajar conjuntamente. Pero quizás la idea más poderosa que me parece de la presentación de Roberta es esa idea de que el clima es la solución para el clima, que en la variabilidad que introduce el cambio climático del clima podemos encontrar la adaptación al cambio climático. Y yo creo que es algo que debemos pensar desde la definición de las políticas. Quizás nos quedamos a veces en discusiones sobre las tecnologías que pierden este foco que nos comenta Roberta y que me parece muy importante. La complementariedad es una forma de adaptación al cambio climático y que nos va a permitir planear en el largo plazo para cubrir la nueva demanda y también cómo podemos ejecutar en una forma más eficiente la operación del día a día y tener la capacidad de responder a los eventos extremos que van a seguir pasándonos. Pero todo tiene que obtenerse a través de lo que Roberta llama los servicios climáticos, y es recoger la información y analizarla conjuntamente entre los científicos del clima y las industrias, las distintas industrias. Eso es un resumen de la presentación de Roberta, que realmente pues a mí me parece muy objetiva, no entra en la discusión, sino todo lo contrario. La hidroelectricidad sí es renovable, menos mal volvimos a encontrar ese concepto y no nos vamos a ir sin que eso vuelva a ser verdad. Y en el caso de Carlos Iván, pues yo creo que la sostenibilidad entendida nos lleva al concepto desde que hace muchos años las actividades de esta industria, los proyectos de esta industria dejaron de ser simples proyectos de ingeniería, dejaron de ser simples proyectos económicos con una determinada TIR para convertirse en proyectos integrales, en proyectos de desarrollo. No hay nunca más unos proyectos en cualquiera de las actividades que realizamos que puedan realizarse exclusivamente bajo un solo lente, sino que la sostenibilidad nos lleva en las dimensiones que mencionó Carlos Iván, con la novedad de la dimensión ética, que para mí, más que una dimensión, es la razón de ser de la sostenibilidad. Es lo que realmente lo justifica, lo que siempre debió estar presente, pero nos lleva a temas como el considerar que el agua es un eje de desarrollo y la paz territorial. Pues eso es un resumen de lo que yo aprendí de estas dos presentaciones y que quería presentarles a ustedes. Vamos a intentar ya, con el tiempo que nos queda, y sé que tienen hambre de unas preguntas, una pregunta para que ambos nos la contesten. La primera es esta: la sostenibilidad en general y el cambio climático, la adaptación al cambio climático en particular, son visiones que miran, como ellos nos lo mostraron, integralmente los territorios. No los miran solamente por
por una lente, sino que los miran desde todos sus puntos de vista. Luego, son elementos fundamentales a ser tenidos en la planeación, en el ordenamiento de los territorios. Entonces la pregunta es para los dos, ¿cómo tener en cuenta estos aspectos, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático en estas actividades de planeación y ordenamiento? ¿Cuáles deben ser como las etapas, los roles de los tres elementos fundamentales, comunidades, instituciones, Estado y empresas? ¿Cómo ven desde su punto de vista ese ordenamiento? Roberta. ¿Sí? ¿Funciona? Sí. Bueno, muchas gracias porque es una pregunta muy interesante y muy apropiada. Yo digo que es importante, todos somos actores, todos tenemos nuestro papel para hacer frente al cambio climático y por aportar, digamos, nuestros esfuerzos a la adaptación. Yo creo que cuando se habla de hacer una hoja de ruta de lo que son los pasos para la adaptación, yo creo es muy importante que tenemos en cuenta de la información que tenemos, compartir la información, ver todos los puntos de vista, tener estos foros donde los actores se unen y podemos compartir nuestro punto de vista, nuestros conocimientos y ver las soluciones. Los políticos, en el marco tiene que ser un marco de regulaciones que viene de los políticos, tiene que ser un marco de esfuerzos personales, así como un marco de esfuerzo de la industria, de la economía, de los actores económicos y financieros. Entonces, yo creo que hay muchos conocimientos que se comparte poco, creo, y es muy importante planificar esta hoja de ruta juntos. Muchas gracias. Es el conocimiento, el compartir, el análisis conjunto para ordenar los territorios. Carlos Iván. Gracias, Luis Fernando. Yo diría que una de las cosas para garantizar la sostenibilidad y hacer programas de adaptación al cambio climático hay que superar la esquizofrenia. A veces en las empresas tenemos los sociales por un lado, los ambientales por otro lado, los técnicos por otro lado, y cada uno va en distintos momentos y con diferentes lógicas al territorio. Yo creo que es muy importante trabajar desde el inicio de los proyectos, tener claridad cuáles son los elementos de sostenibilidad y mitigamiento del cambio climático y hacer equipos interdisciplinarios que hablen entre sí y no sean ruedas sueltas en un territorio porque se está dando mensajes distintos. Porque aquí la sostenibilidad no es solamente un asunto político, es un asunto técnico, y no es solamente un asunto técnico, es un asunto político, es un asunto organizativo. Entonces creo que esa superación de la esquizofrenia es muy importante para que haya un trabajo integral hacia futuro. Lo otro, habría que clarificar los roles de cada una de las instituciones que menciona Luis Fernando en la pregunta, para ver misionalmente cada uno qué responsabilidad tiene, y finalmente pensar en ese ciclo: alistamiento del proyecto, ejecución del mismo y mantenerse en el territorio. No es que se quede toda la infraestructura del proyecto ahí,
pero hay una forma de quedarse distinto, porque las comunidades también sienten que se hacen los proyectos y se va la empresa. Entonces habría que pensar en una estrategia en el alistamiento, desde el inicio pensar en esos temas y plantearlo en los 3 momentos, pues yo sé que habrán más, pero alistamiento, ejecución y en el mantenimiento, en el sostenimiento final de la empresa, mantener el mismo lenguaje. Muchas gracias. Yo a lo que han comentado agregaría que hay un tema que hemos perdido un poco, particularmente en Colombia, es como esa planeación inicial sobre los territorios, que es una labor fundamentalmente del Estado, de la evaluación de los recursos, su potencial, su dimensionamiento y junto con las comunidades, sus vocaciones, sus sueños, tener una primera definición y ahí sí invitar a los agentes económicos, a las empresas. El contacto temprano y sin un norte claro de las empresas y la comunidad solas traen muchos problemas, nos han traído muchos problemas. Creo que ahí hace falta recuperar esa función del Estado muy importante. Otra pregunta es en el año 2012, hubo en Kioto la Declaración Mundial sobre el almacenamiento de agua. Parte de esa declaración dice lo siguiente: gestionar el agua de manera sustentable es el mayor desafío de este siglo. Requiere fortalecer los sistemas hídricos existentes y desarrollar nueva infraestructura de almacenamiento, incluyendo la optimización del uso del agua mediante la combinación de múltiples propósitos. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto de esta declaración? ¿Consideran que los proyectos multipropósito, los embalses multipropósito, en donde se puedan desarrollar generación de energía, control de inundaciones, mitigación de sequías, sistemas de riego, agua potable, navegación, servicios ambientales, turismo ecológico y comunitario, pesca, etcétera, sería una buena alternativa que contribuiría tanto a la adaptación del cambio climático como al concepto que estabas hablando, Carlos Iván, de paz territorial? Si quieres, empieza Carlos Iván. Pues ahí, muy rápidamente, se tendría que pensar en el tema multipropósito, plantear desde el inicio, que no sea una consecuencia posterior. Y no voy a entrar en detalle, pero conocemos 2 o 3 casos de complejidades porque desde el inicio no se planteó en esa lógica de multipropósito. Ahí igualmente hay que trabajar mucho el tema de innovación. Esa declaración es muy poderosa y el Papa, por ejemplo, en su encíclica Laudato Si, habla mucho del agua y nos hace recordar a los antioqueños en la época de Héctor Abad Gómez, cuando él fue uno de los que primero planteó la necesidad de tener agua potable y la relación íntima que tiene la ausencia de agua potable con temas de mortalidad y un problema de salud pública. Entonces, esa es una muy buena alternativa. Hay que pensarla desde antes de poner a funcionar los proyectos, que sea también concebidos y concertados con las comunidades, que sea adaptado al territorio esta propuesta, que sea en diálogo con los territorios, que se den acuerdos previos y que también tenga un elemento de flexibilidad, de seguimiento, en el cual si las cosas no están funcionando, sea posible moverse para ajustar ese tipo de proyectos en los embalses. Entonces, pero termino diciendo que frente a la optimización del agua, con varias veces hay que desarrollar propuestas innovadoras y eso causa también un asombro del bueno. Ya hay empresas, y no voy a entrar en detalle, pero uno ve cómo hay varias empresas que han logrado optimización
variada del agua, lo que hemos llamado moler varias veces el agua, utilizar varias veces el agua. En esa lógica de moler el agua varias veces o de utilizarla en varios asuntos, es un asunto de innovación y eso es prueba de que somos muy inteligentes y había que utilizar la inteligencia para la sostenibilidad. Gracias, Roberta. Bueno, creo que tengo poco que añadir después de lo que ha dicho Carlos y también de su presentación. Como decir, el agua es muy importante y es un nexo entre muchísimas actividades y muchísimas las otras sectores económicos. Ahora mismo, antes se hacían proyectos de agricultura, de electricidad, de energía, así separados o de otros de salud. Pero ahora se mira a estos aspectos y un concepto de nexo donde el agua verdaderamente es siempre el eje central de este proyecto. Entonces, tener esta visión holística de lo que puede una intervención tipo hidroeléctrica puede aportar y hacer un estudio de feasibilidad de estos proyectos y ver cómo se puede y tener también un marco de gestión del agua en el futuro que permita de tener múltiple beneficio, yo creo que es lo que tenemos que hacer en el futuro. Sí, yo creo que a lo que han dicho yo agregaría que este tema del almacenamiento de agua es un tema importante. Colombia ha estado perdiendo capacidad de almacenamiento de agua cada vez en forma más rápida. Los embalses que antes eran vistos como un causante de los flujos, de la variación en los flujos del cambio natural, de los flujos de los ríos, ahora en el cambio climático es lo contrario, es la solución para tratar de volver a recuperar los flujos de los ríos como eran antes del impacto del cambio climático. Luego, creo que tener la forma más eficiente y económica de almacenar energía y almacenar agua es algo que debemos seguir insistiendo. Hay un tema que nos está afectando a todos ahora, que es muy claro, y es que hay causas nobles como el cambio climático, su adaptación, los derechos humanos, la sostenibilidad, son las causas nobles que hoy están de moda, pero existen ahora personas que salen con esas banderas de las causas nobles y se convierten en opositores, oportunistas, intentando cazar réditos económicos, políticos y, lo más grave, ideológicos. Están utilizando el campo político, el campo social con las comunidades, el campo comunicacional en las redes y el campo jurídico. Creo que todas las empresas acá podemos contar todos los meses el número de tutelas, de acciones de grupo, de todo eso en lo que estamos diciendo. Es una actividad intencional, deliberada, estratégica para frenar todos estos proyectos en general de infraestructura y de desarrollo. Entonces, la pregunta para nuestros panelistas es: ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer para desenmascarar estas personas que se enrollan en las banderas de las causas nobles y terminan oponiéndose a los proyectos de desarrollo y logran que hayan decisiones de las instituciones, de los políticos y aún de las comunidades en contra de estos desarrollos?
Roberta. Bueno, yo no sé, creo que este tipo de agresiones a veces, ¿no? De información que son equivocadas, es difícil de desmascarar, como dices tú, y está claro que tener un diálogo abierto, hacer las cosas justificándolas con datos que son inconfutables verdaderamente, e intentar de destruir estas teorías que a veces son teorías falsas, ¿no? Y que desvían de lo que es verdaderamente el foco o el principal objetivo, es lo que tenemos que hacer. Es muy difícil, sobre todo porque esto lo vemos en todos los niveles, no solamente por lo que son temas ambientales, sino otros tipos de temas. Pues no sé, yo ahora mismo en Europa, no sé si habéis oído el tema de Cataluña en España, eso también son informaciones a veces equivocadas y la gente no busca informarse bien. Pero nuestro papel como personas que queremos tener un diálogo transparente y compartir nuestra experiencia, creo que es importante hacerlo bien informado y con un respaldo detrás de conocimiento robusto. Muchas gracias, Carlos Iván. Sí, por la misma vía. Yo creo que hay que mantener una permanente información, pedagogía. No es una vez y que ya fui, ya socialicé, no. Una creación de ambientes de confianza y comunidades educadas y educadoras que sepan los alcances de los proyectos. Yo creo que eso es muy importante. El tema de contribuir al empoderamiento comunitario. Cada día es menos posible que la vocería la tomen otros por uno. Y hemos conocido ejercicios también de eso. Y ustedes lo han escuchado muchas veces, es que ellos no nos representan. Entonces, hacer trabajo de empoderamiento para que sean las propias comunidades las que planteen sus inquietudes y sus propuestas y sus dudas y sus dolores y sus preocupaciones, eso es totalmente válido. Entonces, trabajar sobre comunidades empoderadas. Lo que les planteaba ahorita, uno cree que es mejor trabajar comunidades sin poder, no, todo lo contrario. Con comunidades empoderadas se logra mucho más, se logran cosas más ciertas, más certeras. Aquí hay que hacer trabajos de construcción de confianza y aquí hay que hacer un trabajo también de un pacto sobre verdades, que entre todos nos digamos las verdades de lo que va a pasar, de parte y parte. Entonces, por ahí. Y finalmente, Luis Fernando, yo pienso que hay que hacer pedagogía con los tomadores de decisión. Y eso no es corrupción. Hacer un encuentro como estos o invitar al sector justicia no es prejuzgar. Vengan y entiendan cómo se dan los proyectos en un territorio, igual al sector político, al sector pedagógico. Entonces, yo creo que esos proyectos cada día requieren, para evitar lo que tú dices, de información, pedagogía e involucrar a todos los actores en el ejercicio de conocer. Si alguien conoce, puede tomar la misma decisión, pero lo hace de manera informada. Sí, yo creo que el primer paso que tenemos que dar las empresas es ser conscientes de que eso está sucediendo, de que hay una estrategia intencional, inteligente, de largo plazo y que está teniendo resultados.
y lo que nos han recomendado de la transparencia al abordar las comunidades, la creación de confianza, pero también cómo logramos que las autoridades sepan lo que nos viene pierna arriba. Roberta, yo creo que uno de los temas pues, más importantes de tu presentación, o dos aspectos en relación con la necesidad de investigar, de poder tener información, y en todos estos aspectos del clima para poder disminuir la incertidumbre y poder tomar decisiones informadas, pero al mismo tiempo eso nos permitiría aprovechar la complementariedad en el caso de la industria de la energía entre las diferentes fuentes, y aún la complementariedad hidrológica en diferentes regiones, en fin, que en esos dos aspectos de poder reducir la incertidumbre y aprovechar la complementariedad de las fuentes, ¿qué recomendaciones concretas para nosotros, para Colombia, cómo hacemos para avanzar como en una forma más eficaz en esa dirección que tú planteas? Pues yo justamente estaba hablando con algunos expertos en energía y también en clima. La último gráfico que mostré de la complementariedad entre el agua, digamos, y el viento, que entonces es un gráfico que demuestra cómo complementariedad ayuda a la adaptación y a reducir el riesgo y contribuye a la seguridad energética. Es un mapa que se ha hecho con datos de gremios, datos del IDEAM, de gremios. La persona encargada de hacer esto, que quería hacer este gráfico, preguntó datos a las empresas que no se lo han dado. Y entonces esto es un aspecto, yo creo importante sería intentar compartir datos que nos ayuda a ver cómo el sistema está funcionando y tener más información disponible. Lo otro es, vamos a hacer este tipo de observaciones, cogemos esas observaciones, estos datos, tiene que ser homogéneo. Tenemos que tener un protocolo común, yo creo, de cómo se hacen estas observaciones, porque necesitamos hacer mapas, necesitamos tener análisis, necesitamos asimilar esta información en los modelos para el futuro, para previsiones estacionales, subestacionales. Esto sería importante. Necesitamos ponerse juntos y trabajar juntos en herramientas. Lo que he mostrado yo, las herramientas que mostré en Europa, es porque las empresas y los científicos, los expertos en clima, lo que generan este tipo de información climática, se pusieron juntos y han discutido y han aprendido lo uno de lo otro, y así se han creado cosas innovativas y cosas útiles para los usuarios, para el sector, los usuarios en el sector. Entonces, creo que como resumen, creo que tenemos que interaccionar más, tenemos que compartir más y tenemos que tener claro juntos lo que tenemos que hacer y cómo. Muchas gracias. Voy a hacerle una última pregunta a Carlos Iván para que tengamos tiempo de, si ustedes quieren hacerles preguntas, dediquemos los últimos
los últimos minutos de esa forma. Carlos Iván, además de todas las acciones de adaptación al cambio climático que se desprenden de la presentación de Roberta, ¿qué otras acciones emprender para que realmente el agua se convierta en un eje de desarrollo de los territorios? Idea que comparto plenamente, pero ¿cómo bajamos eso a que sea realidad en nuestro país? Un poco vuelvo al trabajo inicial, y sería insistir mucho en ejercicios de pedagogía, de explicación permanente de que la sostenibilidad, el futuro posible, y en eso tienen mucho que ver las empresas, pasa por el agua. Entonces hacerle mucha pedagogía al tema. Por ejemplo, cuando hablabas ahorita del tema de embalses, el embalse, además de ser turístico, debe ser un ejercicio de pedagogía, y todas las obras de infraestructura deben de ser ellos de pedagogía. Yo sé que hay temas de seguridad industrial y todo, pero insisto que si uno une lo que llaman el eje del agua o la ruta del agua, en todo lado tenemos cómo hacer rutas del agua. Entonces, dar a conocer cómo se da el poder del agua con ejercicios de información y pedagogía. Fortalecer las organizaciones también que tengan el agua como eje, y lo mencionaba ahorita cuando hice la presentación. Fortalecer las redes de amigos del agua, los amigos de la cuenca, inclusive en insistir ante los establecimientos educativos de que hagan la cátedra del agua, que expliquen, que pongan en su currículo la cátedra del agua, la explicación del poder del agua y todo lo poderoso que es. Y definitivamente fortalecer redes no solamente locales sino nacionales en el tema del agua, y llenar de contenido, porque por ahora tenemos solamente el titular. Esta es la primera vez que, al menos por parte nuestra, que hace un ejercicio como de ir planteando eso. Entonces, también todos los insumos que tengamos para que el agua se convierta como eje de desarrollo, avanzar en escribir y conceptualizar sobre el asunto, pero eso no es un acto intelectual, sino con todo el alimento territorial que tenemos y con las redes, ir construyendo eso de por qué el agua es eje de desarrollo. Bueno, muchas gracias. No sé si dedicamos estos últimos 7 minutos a preguntas que ustedes tengan. Adelante, Alberto. Muchas gracias, porque se han sacado unas conclusiones muy interesantes, pero hay un tema concreto en este país en los últimos meses, Fernando, y es el tema del freno que se ha dado al desarrollo de unos proyectos hidroeléctricos por el tema de la negación de las licencias. O sea, es casi que antes de todo lo que se ha hablado, de empezar a ejecutar todas esas acciones, es el permiso que se está negando. Entonces eso está frenando todo lo bueno que podamos hacer, toda la pedagogía, las comunidades y todo, porque hay algo antes que está prohibiendo, está negando el desarrollo de esos proyectos hidroeléctricos y el ejecutar esas acciones que se están discutiendo ahorita, ¿no? Sí, es un comentario de Alberto que comparto completamente. Yo creo que es una problemática que resulta particularmente en el caso de la hidroelectricidad. En nuestro país ha sido tan abundante que podríamos decir que se han dado los proyectos hidroeléctricos en forma silvestre. Han sido tan obvios, pero hoy, para evitar las cosas que está mencionando Alberto, yo diría que necesitamos una
algo que nadie creería, pero necesitamos una política de desarrollo de la hidroelectricidad en Colombia, una política de Estado para el desarrollo de la hidroelectricidad, porque si no, a través de todos estos procesos, porque creo que parte de la negación de las licencias es un resultado de ese proceso intencional, estratégico y continuado que vienen haciendo detractores de los proyectos de desarrollo. Se inducen a tomar decisiones o a jueces o autoridades de no mirar el panorama globalmente. Yo creo que necesitamos una política que realmente evalúe el recurso, lo mida, lo hable con las comunidades en donde estén y luego facilite los mecanismos para que se den los desarrollos. Alguna autoridad me dijo una vez, pero ¿por qué todos los proyectos se están haciendo en Antioquia? ¿Por qué? Entonces yo le contesté, vea, esta es la lógica del sector privado. ¿Cuánto nos encantaría a cualquiera de las empresas generadoras tener un gran embalse en el sur del país, con una hidrología absolutamente complementaria con la del centro? Pero yo, ¿qué embalse hago? Uno que me queda a 1 hora en carro de la oficina, con la infraestructura totalmente desarrollada, donde el 100% de la población quiere que se haga, o me voy al Caquetá, en donde tengo comunidades indígenas, cultivos ilícitos, problemas de orden público, no hay vías, no hay infraestructura. ¿Quién debe poner las condiciones y estimular a que se desarrollen los proyectos de Caquetá? Porque es que los necesitamos para la complementariedad que nos decían. Una política, necesitamos una política que haga sostenible la continuidad de la industria. No sé si Roberta o tengan algún comentario adicional. ¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no tenemos más tiempo. Entonces, antes de despedir el foro, yo quería, como seguramente ya la mayoría de ustedes saben, despedirme y darle las gracias, porque después de 40 años de estar trabajando en esta actividad, he decidido que nuevas fuerzas, nueva energía me reemplacen. Entonces, yo quiero agradecerles porque todo lo que realmente pude yo hacer, lo hice a través del diálogo y de el aprender de todas las empresas del sector eléctrico. El sector eléctrico es, yo diría que la industria que más ha trabajado por la sostenibilidad, por el ambiente. Nunca se olviden que las ideas del Ministerio de Ambiente, de que existiera ese sector ambiental, nacieron en el trabajo de los profesionales ambientales y sociales del sector eléctrico. Y yo lo único que creo y les pido es que ustedes sigan con la conciencia de que la influencia, el poder, la capacidad de influencia positiva y de crear bienestar para el país que tiene esta industria es quizás de las mayores, y que ese sea el norte. Muchas gracias por todo, discúlpenme los problemas que pude haberle causado a muchos de ustedes y de verdad que me voy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro moderador, el señor Rico. Que tenga muchos éxitos en su nueva etapa.